¿Qué tal, amados hermanos? Que el Señor les bendiga en este día. Sean bienvenidos a un programa más de En Familia con Jesús. Para nosotros es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Así que prácticamente en esta última semana del año, ¿verdad? Que como que sin nada, amados hermanos, pues hemos pasado pues un año entregado al Señor. Y qué hermoso también pues culminar este año que ha sido de luchas, de batallas, pero a la vez de mucha bendición que el Señor nos ha otorgado. Y no de balde también pues el tema que el Señor nos ha dado en este día. Mi nombre es Jorge Vázquez, amados hermanos, y como ven, pues no estoy solo, aquí está nuestra hermana Karen de Castro. ¿Cómo está, hermana? Dios le bendiga. Bien, gracias a Dios, hermano, pues me encuentro aquí muy gozosa de estar a esta hora, ¿verdad? Compartir este lindo tema que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y como usted decía, ¿verdad? El nombre del tema, pues, significa mucho, ¿verdad? A lo largo de este año que ha sido bien peleada la batalla para estar ministrando la palabra del Señor, pero aquí estamos en victoria, gracias al Señor. Amén, así es. Hoy estamos así que con nuestro amado Dios, y el tema del día de hoy está titulado Las guerras del Señor. Y fíjense que me llama mucho la atención lo que pues nosotros hoy vamos a platicar, y hoy hablamos de algo tan importante, y es que nuestro Dios realmente pues Él es poderoso en batalla. Él es Jehová de los ejércitos, es su nombre, ¿verdad? Amén. Y esto es una característica de nuestro amado Dios, cómo es que Él pues tiene esta facultad de, pues no es el Señor de las guerras o algo por el estilo, pero sino que realmente Él tiene el control, y Él sabe pues cómo incluso hacer la guerra con justicia, dice en una porción de la palabra del Señor. Pero es que esta faceta de este poderoso guerrero como es el Señor, pues tal vez en nuestros días pues no estamos muy asociados a un guerrero, o estamos muy asociados a este concepto de una guerra. Pues ya prácticamente pasaron más o menos como unos 100 años más o menos, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, que ya llevamos por casi cerca de los 50 años, un poquito más. Pero me llama la atención esta faceta, que tal vez no estamos muy adentrados en este concepto, pero ciertamente tenemos a un Dios poderoso, a un Dios vencedor, a un Dios fuerte, o sea, temible en batalla, dicen a veces los coritos, ¿verdad? Y es que es importante que nosotros conozcamos esta faceta de nuestro amado Dios, puesto que en familia es importante que también nosotros sepamos esto, que como familia necesitamos pues esta parte del Señor, que es también para poder vencer, para ser victoriosos, para poder ir y avanzar y crecer, y poder incluso abrirnos brecha, ¿verdad? Abrirnos camino en ¿cómo se llama esto? En aquellas situaciones que son a veces hasta difíciles que como familia tenemos, sean pues ¿cómo se llama esto? Deudas, sean situaciones ancestrales, sean situaciones que se pueden ir presentando, pero que con la ayuda y la mano del Señor podremos vencer. Amén. Amén, sí, incluso hasta para conocer el territorio, ¿verdad? Tenemos nosotros que conocer así a ese Dios poderoso que va delante de nosotros, ¿verdad? Como bien se mencionaba, es Jehová de los ejércitos el que pelea las batallas por nosotros, ¿verdad? Pero para que esto suceda, nosotros debemos de conocer qué clase de guerrero es el que está al lado nuestro, ¿verdad? Amén. Sí, exactamente. Y es que esto también va a tener la mano con quién me voy a asociar yo en un momento difícil. Y creo yo que ese es el punto, porque con quién yo pues voy a pelear, porque puedo pelear con mis propias fuerzas o con el Señor. Les diría el enemigo también, pero a veces el enemigo no pelea, sino que más bien nos ayuda a que tropecemos todavía más. Entonces, cuando nosotros peleamos con nuestras propias fuerzas, hermanos, creo que es el punto a veces tan difícil que existe dentro de un hogar, dentro de una familia, porque muchas veces nos veda el poder ver más allá de nuestro problema. Y con lo que sucede en cuanto a las guerras del Señor es que hay batallas, pero que sabemos que Él pues prácticamente las va a ganar, pues porque Él es el vencedor y no hay nadie más poderoso que Él. Entonces, si esto, amados hermanos, este concepto nosotros lo aplicamos a nuestra vida, con esto no estoy diciendo que todo es guerra, ¿verdad? Sino que voy al punto en el de entender ¿qué puedo hacer yo en determinada situación?
¿Qué puedo hacer yo enfrente de una situación a veces hasta adversa que uno dice, ¿y qué hago? Y hasta a veces deseamos morirnos, pues porque es tan difícil. Pero aún así el Señor nos manda, ahí sí que su fortaleza a cada uno de nosotros, para que podamos avanzar, para que podamos crecer. Y esto lo dice en Isaías 42:12, dice: den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza. El Señor como guerrero saldrá, como hombre de guerra despertará su celo. Gritará, sí, lanzará un grito de guerra contra sus enemigos. Prevalecerá, dice esta porción. Y amén, creemos esta declaración que pues aquí el profeta Isaías dice. Pero me llama la atención porque dice: den gloria al Señor y proclamen en las costas su alabanza, dice. Es decir, que hasta en los confines de la tierra sea proclamada la gloria del Señor, que sea proclamada su fuerza, sea proclamado su poder. ¿Cómo pues nosotros podemos hablarle a una persona que el Señor es poderoso cuando yo tal vez temo? Cuando yo tal vez incluso pues tengo miedo o dudo. Esa es una situación difícil. Por eso es que cuando nosotros alabamos, amados hermanos, es importante que entendamos que aún como familias necesitamos también alabar al Señor. Tal vez alguien me dirá: hermano, pero yo ni instrumentos sé tocar, ¿verdad? Pues no es necesario incluso un instrumento, con tu propia voz. Algún otro me dirá: hermano, pero yo cuando canto, pues no son ángeles los que descienden, ¿verdad? Sino que es otra cosa. Mira, puedes tener, qué sé yo, la peor voz del mundo, pero si es una voz que cree sinceramente en el Señor y que incluso cree lo que está alabando, el Señor puede venir y echar fuera a todos los enemigos de los cuales incluso te están rodeando. Amén. Amén. Sí, me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Porque muchas veces el primer enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Con lo que usted mencionaba del temor, del miedo. Entonces, nosotros mismos venimos y nos encapsulamos en cuanto la palabra del Señor nos habla y nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿verdad? Y si tenemos esa libertad, vamos a dar esa gloria al Señor y vamos a proclamar las buenas nuevas del Señor en todo lugar. Y bien decía hermano Jorge, tal vez uno no tiene la mejor voz para estar en el coro de alabanza o cosas así, pero somos un pueblo porque unido, donde dice la palabra que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Entonces esa clase de adoradores tenemos que ser nosotros también, aún abajo aquí, no solo estando en un altar, sino que aquí abajo el pueblo puede venir y adorar, porque para eso estamos siendo preparados, ¿verdad? Para ese encuentro, para estar dándole la honra y la gloria en alabanza a nuestro Señor. Entonces es lindo ver, como dice, hasta en las costas su alabanza, dice, ¿verdad? Entonces tiene que existir en nosotros un cántico nuevo, o sea, estar renovándonos nosotros en el Señor, y la palabra nos habla y nos dice: el gozo del Señor mi fortaleza es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que el Señor nos llena de ese gozo? Si mediante nosotros venimos y dejamos que ese guerrero vaya delante de nosotros. Y como bien decía hermano Jorge, no es que siempre estemos en una continua guerra, ¿verdad? Sino que hay batallas que muchas veces creemos nosotros que nosotros las vamos a ganar con nuestros pensamientos que se han colocado ahí, nuestras fuerzas, pero el Señor sabe su tiempo y el Señor todo lo tiene bajo control. Y la guerra posiblemente que tú estés peleando ahorita en estos momentos, si tú crees que el Señor no te ha respondido, es porque algo en medio de esa guerra está pasando, el propósito se está formando y tú tienes que entrar a reconocer qué es lo que el Señor está transformando y cambiando en ti para ser un guerrero del ejército de Jehová, ¿verdad? Porque aquí nosotros también tenemos un libre albedrío, qué clase de guerrero queremos ser y para quién queremos servir también. Entonces el Señor en este momento nos habla y nos está preparando como guerreros del ejército de Él, pero para ser esa clase de guerreros del ejército de Él, nosotros tenemos que conocer quién es el que nos está formando y cómo. Sí, así es. Y es que esto pues tal vez va a sonar muy coloquial, amados hermanos, pero hay un dicho en el mundo que dice, ¿cómo es? Hijo de tigre, pintillo, dicen, ¿verdad? Y es que, o sea, tiene que ser el hijo, pues tiene que parecerse ser igual al tigrito, ¿verdad? Entonces, esto, amados hermanos, tal vez pueda sonar a sabiduría de hombre, pero realmente nuestro Dios es un Dios guerrero, es un Dios fuerte, y nosotros también tenemos que tener ese temple, incluso en medio de estas batallas.
Y cuando me refiero a temple, amados hermanos, no quiero decir que estemos así inamovibles, con cara así de muy serios, ¿verdad? Sino que realmente entendamos que nuestra fortaleza tiene que estar en el Señor. Amén. Una de las cosas que el Señor habla en su palabra, cuando dice, aquel que oye mis palabras y las pone en práctica, dice, lo compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la roca. Pero aquel que no, ¿verdad?, lo compararé a aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Amén. Entonces sabemos lo que la palabra de Dios dice, pero muchas veces vienen situaciones a nuestra vida que a veces nos hace dudar en cuál es el fundamento que yo tengo, ¿verdad? Decir, Señor, pero ¿qué hago? Y a veces uno dice, y a veces hasta vienen estas preguntas, y Señor, ¿y será que yo construí sobre la arena? ¿Y será que aquí? ¿Y será que allá? Y entonces uno se empieza a veces a tronar los dedos, ¿verdad? Porque no sabe. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender algo que el Señor nos dio para poder también solventar o avanzar en medio de estas batallas que tenemos en nuestra vida. Y esta es la oración. Amén. Dice la palabra de Dios, creo que es en Santiago, creo que es que dice, aquel que esté triste, que ore, dice. Y el que esté alegre, cante alabanzas, ¿verdad? Entonces, a mí esto me llama la atención, porque una de las cosas que hacemos cuando tenemos una situación difícil, a veces lo que menos hacemos es orar. y es lamentable. Y a veces cuando estamos muy alegres, estamos también tan extasiados de esa alegría que no alabamos. Entonces el Señor nos da esta herramienta para que entendamos que incluso aún en medio de una batalla que tal vez fue una victoria y nos causó un regocijo, aún ahí tenemos que alabar al Señor. Porque estamos hablando, dice, proclamen en las costas su alabanza. Sabemos que también una costa es cuando pues termina un territorio, ¿verdad? Y empieza pues prácticamente el mar. Pero también puede hacer referencia a una batalla prácticamente en la cual nosotros terminamos y concluimos. El Señor nos dio la victoria. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que aún así el Señor pues se le debe dar esa gloria y la honra por el poder e incluso el dominio que Él mantuvo durante toda esta situación. Pero dice, el Señor como guerrero saldrá. Como hombre que de guerra despertará su celo, gritará así, lanzará un grito de guerra, contra sus enemigos prevalecerá. Y esto nos recuerda a aquella porción de la palabra de Dios donde dice, y el Señor pues cuando creó la luz, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, porque dice que no pudieron entenderla, no pudieron comprenderla. Entonces, ¿cómo es, amados hermanos, que el Señor nos muestra su fuerza y su poder aún desde inicios de los tiempos? Pues, desde el momento en el cual el Señor hizo la luz, ¿verdad? Cuando dice, sea la luz y fue la luz, nos muestra un poder inmensurable, un poder ahí sí que incomparable que hay en nuestro amado Dios. Y nosotros tenemos que entender que ese mismo poder se puede manifestar en nuestras vidas. Y esto, amados hermanos, va tan de la mano con cada una de las situaciones que nosotros pasamos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tal vez confundidos, agobiados, desesperados, tristes, incluso hasta amargados? Yo sé que alguien me dirá, hermano, si le contara me van a decir, ¿verdad? Pero, amados hermanos, no puede ser signo de decir, bueno, pues hasta aquí, sino que realmente esto debe abrirnos pues la puerta a ver, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Y qué es lo que pues tengo que ver? ¿Verdad? ¿En qué áreas son las que pues es necesario que la luz del Señor alumbre? Amén. ¿En qué áreas son las que es necesario que el Señor pues es necesario que Él manifieste su gozo en mi vida, que anule la tristeza, que anule la amargura y que nosotros seamos libres de ello, pues? Y es que alguien me dirá, hermano, pero pues el Señor pues es más fuerte que eso. Sí es más fuerte que eso, pero a veces nosotros como humanos
no hemos entendido la capacidad que el Señor tiene para nuestras vidas, pues. Amén. Sí, yo lo miraba ahorita en el punto de la herramienta que nos da el Señor, que es la oración, ¿verdad? Pero muchos a veces no comprendemos realmente el sentido de la oración y lo tomamos del punto de que voy a ir a orar, pero el orar es irme a quejar prácticamente, y no es eso, ¿verdad? No es quejarnos, sino que ir y entrar en acción de gracias en el Señor, ¿verdad? Y agradecerle por cada una de las situaciones. Yo sé que en esos momentos pues es difícil, pero ahí es donde se hablaba de la luz y de las tinieblas. Pues yo lo miraba del punto en que en ese momento, cuando tenemos alguna causa muy difícil en nuestras vidas, prácticamente nuestros pensamientos llegan a las tinieblas, ¿verdad? Pero dice que el Señor lanzará un grito y prevalecerá, dice. Entonces, en la palabra nosotros podemos encontrar ese refugio, ese consuelo, y es el grito que el Señor está mandando a nuestra alma. Esa palabra se va a hacer vida y va a venir la luz a nosotros para entrar en esa oración, y ese grito va a prevalecer tanto que esos pensamientos, esas fortalezas que han estado entrando, van a ser derribadas. Entonces podemos ver cómo hablaba hermano Jorge pues del orgullo, de la tristeza. Cuando nosotros somos tan orgullosos o estamos tristes, nosotros muchas veces no encontramos gozo ni deleite en nada, y el mundo nos lo da momentáneamente, porque tal vez yo puedo estar triste, pero a mí me pueden decir, mira hermana Karen, hoy le traigo este teléfono, el último que acaba de salir, y yo, ay, qué alegría y todo eso, pero realmente eso me va a llenar un momento. Mas sin embargo, en mis momentos de tristeza o de aflicción, el único que ha estado conmigo es el Señor, y Él me da alimento para venir y salir en victoria en el tiempo del Señor, no en mi tiempo, porque muchas veces yo quisiera que, bueno, ahorita estoy en este proceso y ya mañana yo quisiera estar en victoria, pero no, o sea, es un tiempo en el que el Señor nos prepara para, como decía hermano Jorge, tener un temple, ¿verdad? No es que estemos rígidos, sino que Él va trabajando en nosotros la templanza, parte de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿cómo vamos a tomar todas aquellas cosas que están llegando? O sea, ¿qué formación es la que tú estás recibiendo también? No solo tú, sino qué formación le vas a dar a tu familia, cómo le vas a mostrar a tu familia el Señor, cómo es el Señor para ti. Porque si tú muestras al Señor con que Él es un Señor que solo regaña y corrige, estás formando mal. El Señor es un Dios que nos ama y por amor a nosotros nos corrige. Así es, y esto fíjense que, amados hermanos, es un punto bien, bien tremendo, porque no me dejará mentir, hermana, cuando pues, ¿qué hubiera pasado si tal vez a uno de sus nenes, ¿verdad? Tal vez a Bezalel, ¿verdad? Tal vez ve que alguien lo está golpeando. O sea, como padre es hasta inconcebible tener esta situación, pero voy al punto en el que, digamos, uno viene y como padre dice, no, lo tengo que defender, ¿verdad? Entonces, fíjense que este es un punto bien hermoso, porque aquí el Señor muestra cómo es que Él, siendo un padre hermoso, siendo un padre excelente, pues viene y muestra este favor defendiendo a sus hijos. Amén. Y es que fíjense que, amados hermanos, esta parte del Señor, o sea, el Señor no va a hacer guerra solo porque sí. Realmente, digámoslo así, una persona no debe ser incluso pronta para la guerra, para venir y mostrar esta situación, y muchas veces ser tal vez hasta tan regio, o a veces muy, ¿cómo le digo yo? Pronto para hacer esta situación. Airado. Gracias, airado, gracias. Entonces, sino que tiene que mostrar a veces hasta misericordia, hasta la bondad. ¿Por qué? Porque, digamos, nosotros como seres humanos tenemos a veces esta facilidad de poder tal vez ser muy airados de una manera muy pronta. Pero el Señor nos muestra a que vayamos y también formemos nuestro carácter en Él. Amén. Y esto es una de las cosas que sucede con el pueblo de Israel. Y esto va tan de la mano con lo que usted decía en cuanto a la oración, porque dice, Éxodo 3 y verso 7 dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Ahí está el punto que les decía, o sea, el Señor conoce qué es lo que nosotros padecemos. Y dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa,
a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven, y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de los hijos de Israel de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y esto es hermoso, hermanos, porque aquí pues no solamente vemos cómo el Señor conoce la aflicción de su pueblo, sino que Él está atento también a la aflicción del pueblo, de cada uno de sus hijos. Pero aunado a esto, ve y muestra su poder solamente con un nombre poderoso. Aquí dice: yo soy el que soy. Alguien se presenta de esta manera: ¿y usted quién es? Yo soy. Pues, pero ¿quién sos? ¿Verdad? O sea, ¿y eso qué? O sea, alguien se le muestra de esta manera, es así como ¿quién eres tú? O sea, a veces puede ser hasta sonar muy tal vez egocéntrico, si lo puedo decir, ¿verdad? ¿Y vos quién sos? Y perdón lo coloquial. Pero ¿por qué? Porque puede sonar así como ¿y él quién se cree? Uh-huh. O sea, ¿de qué es capaz este que viene aquí enfrente mía? Y el Señor se presenta de esa manera, porque Él tiene la facultad para jactarse del poder que tiene, para venir y decir: no, es que yo soy el Todopoderoso. Y esto, amados hermanos, es un concepto que debemos tener muy, pero muy en cuenta en cada uno de los días de nuestra vida. Porque ese poder se puede manifestar en cualquier momento y en cualquier hora de nuestra vida. Y decir, qué sé yo, tal vez estamos en el trabajo, o qué sé yo, tal vez estamos haciendo las compras de la casa, qué sé yo, pero puede venir un sentir a nuestro corazón y decir: mira, él está pasando por cierta dificultad. Tal vez es de que nosotros vamos pasando y ve a orar por él. Ay, pero Señor, y ve a orar por él, ¿verdad? Y esto me recuerda a un relato de un hermano, fíjese. Él decía, él sintió en su corazón y decía: aquí hay un hijo mío, ¿verdad? Ah, ok, va. Él estaban haciendo evangelismo esa vez. Y recuerdo yo que terminaron y todo, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? No apareció el presunto hijo de Dios, ¿verdad? Cuando de repente, pues, llegó ¿cómo se llama esto? Un drogadicto llegó con él y le dijo: yo antes era igual que vos, le dijo. Y perdone, porque prácticamente se le dijo: yo era igual que vos, dice. Yo también predicaba esto y mira cómo terminé, ¿verdad? Entonces, en ese momento él oró y reconcilió y todo, ¿verdad? Pero voy al punto en el que el Señor, aún en un lugar de esclavitud, muestra su poder. Pero muestra su poder para proclamar libertad sobre la vida de las personas. Amén. Y ya no solo, digamos, de esa persona, sino que de los que están alrededor, para testificar el poder y la gloria que se hace manifiesta en Él, ¿verdad? No es en nosotros, sino que en su misericordia, pues Él nos utiliza como vasos, pero es Él, realmente Él se glorifica, ¿verdad? Entonces la palabra también nos refiere donde nos dice que antes que nosotros le pidamos, Él ya conoce nuestras necesidades. Entonces el Señor aquí, Él ya conoce muchas veces las necesidades, la situación por la cual estamos pasando.
Y así que nosotros tenemos que tener fe en que el Señor obrará a través de nosotros, ¿verdad? Pero un punto muy importante que usted hablaba, hermano, y era que el Señor muchas veces nos habla y nos dice la condición de las personas o nos muestra ciertas condiciones, y no es para que nosotros entremos y juzguemos o critiquemos, sino que ahí el Señor nos está permitiendo conocer la situación, es para que nosotros oremos, ahí sí, para que nosotros guerriemos, para que ellos puedan salir de esa situación, ¿verdad? Porque el Señor, así como nos amó a nosotros, también ama a los demás, ama a aquellos aún que todavía no han sido libres, y para eso el Señor nos prepara a nosotros como esos guerreros, porque Él es el primero que va delante de nosotros, ese guerrero que va y está en la batalla día con día, que Él no se ha cansado, y así tenemos que ser nosotros. A mí me gusta mucho el libro de Timoteo, ¿verdad? Porque ahí a él le piden todo lo que él tiene que ser, un obrero, tiene que ser un soldado, cómo se tiene que ejercitar él para llegar a ser ese siervo genuino en el Señor. Y esto es, nosotros nos debemos de ejercitar todos los días una palabra, porque todos los días estamos en una continua guerra, en continuas batallas en el Señor. Entonces podemos ver cómo es de que nosotros mismos podemos estar siendo esclavos aún sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no se han quitado vendas de nuestros ojos, aún estando en el Señor. Y algo que me llama a mí mucho la atención, y yo sé que no es nuestro pastor el que lo ha estado hablando porque él quiere hablarlo, sino que él habla de la fidelidad, está hablando, ¿verdad? Pero para llegar a ser fieles con el Señor, lo primero que nosotros tenemos que aprender es a obedecer, a escuchar, a tener esos encuentros con el Señor. Y yo sé que no ha sido nuestro pastor que nos los pregunta, sino que es el mismo Señor preguntándonos a nosotros. Realmente en esta temporada, como decíamos con hermano Jorge, ya para finalizar el año, a muchos se nos olvida el lugar que realmente el Señor debe de tener en nuestro corazón, a quién le vamos a ser fiel, y si realmente estamos obedeciéndolo a Él o estamos obedeciéndonos a nosotros mismos, pues sirviéndonos a nosotros mismos. Entonces es algo que acá lo podemos ver en las guerras del Señor, ¿verdad? Que si nosotros venimos y nos obedecemos a nosotros mismos, a servirnos a nosotros mismos, no nos podemos preparar para venir y poder servir a aquel pueblo que aún está clamando su libertad. Para eso nos prepara el Señor. Sí, y es que esto va tan de la mano, hermana, con pues también la comisión que el Señor Jesucristo nos dio prácticamente a todos. Como dice la palabra, ¿verdad? Aquí el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza, ¿verdad? Para vendar, para proclamar libertad, para liberar a los prisioneros. O sea, tira la lista el Señor de un mandato que a Él se le dio. Y realmente veámoslo desde un punto de vista, tal vez, ya viéndolo tal vez en ese momento, ¿verdad? En una guerra. ¿Cómo pues es de necesario también que exista esta faceta del Señor de venir y traer libertad, ¿verdad? Porque no vamos a pelear por una causa injusta. No vamos a pelear por algo que, perdón, no vale la pena, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros tal vez peleamos para mantenernos en el mismo orgullo. Peleamos para mantenernos amargados. Y hablo de estas dos situaciones porque creo que son tal vez las más comunes, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con una persona que busca, ¿cómo se llama esto? Mantenerse en una necedad, en mantenerse en una terquedad de corazón o incluso en una frialdad de corazón. Eso es muy tremendo. Y por eso es que muchas veces el trato del Señor con nosotros es duro y es muy arreciado, porque en nosotros tiene que ser cortada la dureza del corazón. A veces el Señor nos manda incluso unos, tal vez no nos bombardea literalmente, ¿verdad? Pero sí nos bombardea para que nuestro corazón realmente deje ser frío y que sea un corazón enternecido hacia Él. Entonces, realmente, amados hermanos, alguien me dirá, pero hermanos, que usted tal vez no conoce mi vida o esto y lo otro. Mire, yo incluso hasta clamé al Señor y Él nunca me respondió. Entonces, aquí vienen dos cosas. Nunca te respondió porque no quisiste oír, o no te respondió de la manera en la que tú querías que te respondiera. Amén, sí, esos son dos puntos tan importantes, ¿verdad?
porque muchas veces el Señor, o sea, sí está respondiendo, pero nosotros también tenemos que aprender y pedirle al Señor entender el lenguaje en el cual Él nos está hablando. Es que o sea, son dos cosas que hay que tener, el conocimiento y el entendimiento, pero eso únicamente también viene a través de tener el temor hacia el Señor, ¿verdad? Entonces son regalos que el Señor da, y podemos verlo con el pueblo de Israel también, ¿verdad? Que tuvo unas cerviz muy duras y a causa de eso pasó en el desierto mucho tiempo. Entonces nosotros realmente tenemos que renunciar a tener cerviz duras para no pasar en ese proceso, ¿verdad? De que no salimos y volvemos a la misma página y volvemos. Y realmente, como decía hermano Jorge, tener ese orgullo, tener esa necedad son cosas que nos apartan de nuestra libertad, que nos alejan de tener esa comunión con el Señor. Porque la palabra nos dice que un corazón altivo, orgulloso, el Señor dice que lo ve de lejos. Entonces nosotros no queremos tener esa clase de corazón, porque el Señor sabe que un corazón así pues no va a funcionar para lo que Él nos está preparando. Entonces realmente nosotros tenemos que renunciar a todo eso para poder tener ese acercamiento con el Señor. Amén. Sí, amén. Es que es hermoso, ¿verdad, hermana? Porque prácticamente vemos cómo el Señor a través es realmente un estratega en nuestro amado Dios, el mejor estratega de todos, porque sabe realmente cómo llevarnos pues al entendimiento y a la comprensión de lo que necesitamos en nuestra vida. Por ejemplo, tal vez una persona fría, que es muy fría, es porque tal vez la hicieron de esa manera, a que no le importara nada, a que pues él tenía que mostrarse a veces hasta muy, tal vez muy sin sal, decimos, ¿verdad? Así, pura papa sin sal. Para él le enseñaron eso, y entonces hay que incluso quitar esa situación, porque cuando una persona se muestra así, era lo que usted hablaba antes, ¿verdad? En cuanto a las fortalezas que muchas veces tenemos. Y para derribar una fortaleza se necesita una estrategia. Amén. Se necesita a veces, bueno, pues ahora pues ha crecido la manera de hacer la guerra, pero por ejemplo, antes en la época medieval pues se usaban pues esas máquinas de asedio, muchas veces catapultas y a veces estas torres para rescalar las grandes murallas, todas esas fortalezas. Hoy en día pues un bombazo ya estuvo, ¿verdad? Pero tiene más ciencia en esto, pues, pero voy al punto en el cual, pues, al trato que es necesario para que sea derribada la muralla. Eso es en un plano físico. Pero fíjense que el Señor hace algo bien tremendo cuando Él derriba una muralla, la cual es Jericó. Fíjense que Él solamente hizo algo, y esto es con respecto a lo que dice la palabra al principio, cuando dice, gritará, sí, lanzará un grito de guerra. Y este grito de guerra lo vemos reflejado cuando Josué derriba así que los muros de Jericó. ¿Qué estrategia fue la que el Señor le dio? No fue una estrategia de venir, mira, le dijo, mira, vas a hacer una catapulta de esta manera, vas a hacer en estas dimensiones, tiene que tener esta tensión la cuerda para que pueda ser lanzada de manera eficiente. No, sino que la estrategia que el Señor le dio a Josué fue una estrategia, mira, vas a agarrar a todo el pueblo, los vas a ordenar de esta manera y vas a darle una vuelta a Jericó, ¿verdad? El último día le vas a dar 7 vueltas, pero todos tienen que estar callados. Pero el último día, en la última vuelta, todos tienen que gritar y van a sonar los shofares al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, es una estrategia que, digámoslo así, ¿cómo yo voy a derribar qué sé yo, por decirlo así, el Palacio, ¿verdad? El Palacio Nacional con un grito? Es difícil, pero realmente el Señor mostró un poder extraordinario a través prácticamente de un grito, pues, de una palabra, pues. Entonces vean cómo es que la palabra del Señor prácticamente viene a romper muchas veces la fortaleza, y eso fue lo que también sucedió con el pueblo de Israel en ese momento, porque manda a Moisés y les da un decreto, y un decreto que prácticamente perdura aún por generaciones. Entonces esto mismo hace el Señor en nuestra vida. No estamos hablando de algo que hizo el Señor hace mucho tiempo, sino que es algo que el Señor aún hace en nuestras familias, pues, que puede dar un decreto que puede prevalecer por generaciones, porque dice,
el Señor dice, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Y esto, ¿por qué es? Porque Él es un Dios de generaciones, un Amén. Dios que liberta, un Dios que viene y saca la cautividad que por generaciones se ha mantenido. Y ahora es un momento nuevo en el cual el Señor viene y establece decretos, establece fundamentos y estatutos nuevos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos y hasta los cascaranietos, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Pero Amén. para que veamos que el Señor tiene un poder grande. Amén. Amén. Sí, y podemos verlo en el punto que se tocaba de Jericó, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que el Señor tuvo que romper también en Josué? Romper el pensamiento de tener miedo, ¿verdad? De que él no iba a poder hacerlo porque él tenía miedo de no poder cumplir con lo que ya Moisés, como el pueblo conocía a Moisés y todo esto, ¿verdad? Entonces el primero, ahí sí que los primeros guerreros que iban a ser mandados a esa guerra tuvieron que ser trabajados en la seguridad, en la confianza, en la fe en el Señor, que ellos iban a ir confiando en que el Señor iba delante de ellos y que la estrategia que les estaba dando era la que iba a funcionar con lo que Él les estaba dando. Entonces eso mismo nosotros tenemos que saber, que cuando el Señor nos habla y nos dice, mira, yo quiero que tú ores por esta persona, y uno dice, bueno, tal vez yo no sé qué voy a orar, no la conozco, pero el Espíritu es el que nos va a guiar y nos va a dar las palabras en esa oración para poder ser guiados y orar. Y el Señor, mejor que nadie, lo hablábamos anteriormente, conoce la necesidad que hay en esa persona y Él la va a libertar conforme la persona también tenga humildad de buscar al Señor en su corazón y quitar esa frialdad, esa dureza que muchas veces formamos nosotros mismos porque no queremos ser llenos de la libertad del Espíritu del Señor. Entonces ahí son estrategias también que el Señor, como hijos de Él, nos está dando, ¿verdad? El Señor nos va a revelar por medio de sueños, por medio de su palabra. Él nos va a guiar y nos va a enseñar cómo trabajar para la vida de esa persona también. Sí, amén, exactamente. Entonces, ¿cómo es que el Señor también nos da las estrategias para la situación en la cual nosotros estamos enfrentando? No el Señor, pues Él sabemos que Él es sabio, Él es, muchas veces decimos, sí, Él es poderoso, es fuerte en batalla también, pero hay una parte del Señor que a veces ignoramos, y es su sabiduría. Y es incluso la justicia que Él manifiesta. Y como les decía, Él hace la guerra con justicia, ¿verdad? Entonces, ese es un punto bien tremendo porque humanamente hablando, ¿cuántas guerras han sido justas? O sea, realmente, ¿en cuántas se ha manifestado una justicia verdadera? Yo me atrevo a decir que en ninguna. Realmente, porque el ser humano muchas veces se ensaña de esa manera, pero es la naturaleza humana que muchas veces pretendiendo tener la misma fuerza que Dios, o incluso a veces hasta el punto de olvidarse de Dios, viene y manifiesta este punto tan severo y tan duro, que entonces cuando el Señor viene y manifiesta su bondad a cada uno de nosotros, uno se queda así como que, así como que fuera un gato, ¿verdad? que así como retraído. ¿Por qué? Porque no creen muchas veces en el poder del Señor, porque a veces es hasta difícil de entender hacia la persona, de decir, pero ¿por qué yo me tengo que doblegar? ¿Por qué yo tengo que renunciar a mi voluntad? ¿Por qué yo esto y por qué lo otro? Y aquí y allá. Es muchas veces para esas personas es como inconcebible, ¿verdad? Exacto. Esa situación, porque aún siendo necesitados, ellos no lo reconocen delante del Señor, y es como que el Señor fuera necesitado de ellos, sino nosotros, ¿verdad? Así es, entonces es una condición dura. Sí, y esa es parte del yo que tenemos muchas veces. Digamos, y yo soy aquí, y yo soy allá, y etcétera. Sin mí, ustedes no harían esto, y sin mí, por ejemplo. Entonces, alguien mira esos orgullos, pero más que orgullo, eso es un egocentrismo que muchas veces se mantiene en las personas. Por eso es que el Señor, cuando dice yo soy, realmente está quitando la humanidad de nuestra vida, para que en nosotros se manifieste la fortaleza del Señor. Amén. Para que manifestemos una naturaleza prácticamente no humana, carnal o incluso hasta diabólica.
sino que manifestemos al Señor. En ese punto que se mencionaba, donde él dice, yo soy, yo siento que es como diciéndonos, quiten todo Dios ajeno, Amén. que no, ustedes no deben de alabar, Sí, ¿verdad? amén. Que al que ustedes no pertenecen. Entonces, sí siento yo ese punto así bien marcado, ¿verdad? Donde el Señor habla, dice, yo soy quien soy. Entonces, que nosotros ya o estamos ahí sí que en el Señor, o aún estamos con dioses ajenos, ¿verdad? Sirviendo a otro Dios. Sí, y es que a raíz de esto es lo que el Señor les dice, ya en Éxodo 3 y verso 18 dice, y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, el Señor, el Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues, permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir, dice la palabra. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Y esto, hermanos, me llena tanto mi corazón, me alegra tanto escucharlo por 2 razones. La primera es que viene el Señor y quita el señorío de Egipto, es decir, quita de Faraón, pues, quita el señorío de los ídolos en Israel, y a raíz de eso viene y se desata una bendición sobre ellos. Vean, es que es muy tremendo, porque dice, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. O sea, vean cómo es que como prácticamente que como padres, pues, nos toca que realmente venir y despojar al enemigo de las bendiciones que él se ha abrogado a sí mismo. Y esas bendiciones, fíjense que alguien dirá, pero y para nosotros no hay nada. Realmente véanlo, porque dice, bien, se las quitan y son para nuestros hijos. O sea, ¿cómo es que una herencia que el Señor muchas veces nos da, pero que el enemigo viene, y que a raíz de muchas veces de que nosotros somos los que prácticamente nos pusimos en el yugo, viene el Señor y nos da el poder para quitar ese yugo, despojar al enemigo y darles una herencia a nuestros hijos, marcarles un nuevo tiempo. Y es que esto es hermoso, hermanos. Realmente pues me gustaría tener el tiempo para poder hablar de todo esto, pero hermano. Amén. Sí, hermano, yo lo veo del punto también de donde se habla en la palabra de Jeremías, ¿verdad? Donde dice que Él le ha dado una palabra para desplantar, para derribar. Entonces, es lo que el Señor nos da, ¿verdad? A nosotros nos da una palabra para venir, para derribar, para destruir, y venir y edificar en el Señor y plantar, como hablaba nuestro pastor, con una palabra de autoridad, de restitución sobre la vida de nuestros hijos, porque nosotros estamos desautorizando al enemigo todo aquello que muchas veces nos robó anteriormente a nosotros y se lo quería robar a nuestros hijos, pero ahora nosotros en el Señor venimos y lo desautorizamos, lo despojamos, y venimos y el Señor viene y nos vuelve a revestir a nosotros, y viene y también trae las bendiciones de generación en generación. Entonces nosotros tenemos en esta guerra del Señor, el Señor nos capacita para que nosotros tengamos palabra de libertad sobre la vida de nuestros hijos, palabra de libertad primeramente sobre nuestra vida, para que nosotros como padres, como hijos del Señor, seamos libres completamente para venir y sea eso lo que ministremos, ya sea para nuestros hijos o aquellos aún que van a llegar con la necesidad de recibir una palabra de libertad, de amor en el Señor. Entonces yo lo veo que este tema es tan lindo. Las guerras del Señor es un tema realmente que nosotros debemos de conocer cada día más al Señor, enamorarnos del Señor, para poder entender de que nosotros cuando llegan aquí a administraciones no es para cargarnos realmente, sino que es en el amor del Señor que nosotros podamos batallar, orar y ponernos en el lugar de aquel que está siendo necesitado en ese momento. Así es, amén, amén realmente. Y es que, amados hermanos, tenemos que ver la situación así que a los ojos del Espíritu del Señor, y no a través de nuestra concupiscencia o a través de los ojos de nuestra carne, o incluso pues solo dejarnos guiar por lo que vemos.
así de simple, sino que tratar de ver las cosas ahí sí que a la luz del Señor, porque necesitamos entender que el Señor es importante en nuestras vidas y que Él va a mostrar su fuerza, va a mostrar su poder para libertarnos, para liberar incluso a nuestras generaciones. Porque me llena todo esto, estos versos me llenan tanto mi vida, porque el Señor viene y muestra su fuerza. Entonces el Señor viene y cambia nuestra mentalidad, a veces tal vez hasta de derrota que tenemos, Amén, por una mente de victoria. Amén. Y eso es lo importante, hermanos, que entendamos que no somos para estar derrotados, para estar tirados o para estar, atados o esclavizados a esto o a lo otro. No. Viene a quitar el yugo del mundo. Amén, amén. Sí, y clamamos por eso realmente, para que el Señor manifieste cada vez más su gloria y su divinidad hacia nosotros, sí, para Señor, que podamos ver a nuestras generaciones prácticamente bendecidas. Amén. Sí. Bendecidas de una manera extraordinaria. Pero bueno, amados hermanos, lastimosamente el tiempo se nos agotó, el tiempo pasó voladito, amados hermanos. Fue un tema hermoso el cual el Señor nos dio, pero quiero dejarles con esto, amados hermanos. No desfallezcan, no teman y no desmayen, Amén, porque hay un poderoso gigante, el cual no se dormirá ni desfallecerá, sino que Él va delante de ustedes. Así que no teman, perdón la expresión también, no se acobarden, sino que hoy tomen valor, sean valientes, esfuércense y vayan hacia adelante, porque el Señor tiene una tierra prometida, una tierra en la cual fluye leche y miel, es decir, una tierra que aún sus generaciones han de disfrutar de esa bendición. Amén. Así que, amados hermanos, ha sido un gusto estar acá, hermana Karen también, ha sido un gusto estar acá. Amén, sí, para mí es un gran gusto estar acá compartiendo este lindo tema, y ahí sí que el Señor pues habla en nuestras vidas también, y qué más, yo quisiera expresar tantas cosas, ¿verdad? Que ya pues por el tiempo no se puede, pero no se cansen de orar, no se cansen de perseverar, que sus fuerzas sean renovadas como las de las águilas, y no teman y no desmayen, como bien nos hablaba nuestro hermano Jorge. Yo sé que esas palabras no son de él, sino que el Señor las colocó, porque en medio de estas guerras hay muchas situaciones las que nos hacen desfallecer, pero el Señor nos da nuevas fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas físicas y espirituales, y ahí sí que no se ha de dormir aquel que vela por Israel, ¿verdad? Y de dónde viene nuestro socorro viene del Señor. Entonces Amén, la gloria y la honra sea para Él. Amén. Así que, amados hermanos, les damos ahí sí que a ustedes las gracias por haber estado acá con nosotros. Vamos a orar, pues, solo para terminar este programa. Sabemos, amados hermanos, que es importante, y en el nombre de Jesús pongo hoy esta situación delante del Señor y digámosle: Santísimo Dios y Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor eterno, por este tema, por tu palabra. Pero hoy, Señor Jesús, te vengo pidiendo que hoy vea las situaciones de nuestros hermanos, Señor, que hoy atienda, Señor, sus peticiones. Padre, en el nombre de Jesús, dales hoy las estrategias, ábrele, Señor, sus ojos para que ellos vean la salida, para que ellos vean, Señor, la oportunidad que tú les estás poniendo en sus manos. En el nombre de Jesús clamo para que esta sea algo, Señor, para bendición, para libertad aún de sus generaciones. Aquellos que han estado atados tal vez a alcoholismo o a drogadicción, que hoy sean liberados, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo. Hoy, Señor amado, cúbrenos con tu sangre preciosa, cubre a cada una de nuestras familias, Señor, con tu sangre, y en el nombre de Jesús, Señor, guárdanos, Señor, cúbrenos contigo, Señor, por favor. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un gusto, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.